Buenas tardes, bienvenidos a Globalización en Perspectiva, el espacio donde exploramos las dinámicas que configuran nuestro mundo interconectado. En este episodio nos adentraremos en la intersección del lenguaje, el conocimiento y la educación superior en el contexto de la globalización. Analizaremos cómo estos elementos se entrelazan y transforman en una era de cambios acelerados y cómo influyen en la configuración de nuestras sociedades y economías. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Y le damos la bienvenida a nuestra experta Noralba Castilla. ¿Qué se entiende por conocimiento según el texto? Buenas tardes, Miriam. El conocimiento según el texto se entiende como algo que se nombra para muchas cosas, trascendiendo la mera complejidad del lenguaje como fenómeno cultural y estando influenciado por la diferencia de contextos y la flexibilidad de los idiomas. La variación en la traducción del sustantivo conocimiento y en diferentes idiomas como el alemán, el francés, italiano, japonés, turco, finlandés, entre otros, ejemplifica esta naturaleza multifacética del concepto. Desde una perspectiva neurológica, esto explica que el cerebro genera una versión de sí mismo capaz de anticipar y procesar representaciones del mundo externo. El conocimiento acumulado en el sistema nervioso se describe como un dispositivo computacional que realiza predicciones rápidas en la vida cotidiana basándose en experiencias previas. Finalmente, el texto también señala que la clave para comprender la complejidad del conocimiento reside en el verbo, aunque siempre asociado a un sustantivo, lo que permite apreciar las diversas complejidades y contextos del conocimiento como fenómeno intelectual. ¿Cómo relaciona el texto el lenguaje con el conocimiento? El texto señala que el lenguaje es esencial en la construcción del conocimiento, ya que define cómo representamos mentalmente el mundo. Las metáforas y analogías pueden enriquecer esta representación, pero también pueden distorsionarla si se usa de forma incorrecta. Por ejemplo, usar el término apostar en temas de desarrollo puede llevar a malinterpretaciones, ya que su significado está asociado al juego y al azar. Así, el texto sugiere que debemos reflexionar sobre cuándo es adecuado usar estos recursos lingüísticos para asegurar de que el conocimiento sea claro y preciso. ¿Qué implicaciones tiene la geopolítica en el conocimiento y la educación superior? El texto plantea que la geopolítica está profundamente ligada al conocimiento necesario para mantener la estabilidad y el desarrollo de una nación. Conocer la geografía, la cultura, la economía y potencial científico es clave para competir globalmente. Se menciona el caso de la Universidad de Stanford en el estado de California como ejemplo de concentración de conocimiento. Además, se destaca que la educación superior debe generar conocimiento útil para resolver problemas locales con estándares globales y que el pensamiento crítico es una competencia clave en este contexto internacional. Gracias. Le damos la bienvenida a nuestra experta Cristina Gómez con esta primera pregunta. ¿Desde cuándo existe una fiebre por las reformas educativas? Hola, hola, ¿cómo están? Pues les cuento que esta fiebre inicia en el año de los 80, cuando estalló el tema de las reformas educativas, tanto para justificar las políticas gubernamentales como para promover cambios necesarios en las escuelas. Por ello se empiezan a utilizar este término, que es uno de los más utilizados en la literatura universal de la educación pues comparada. Entonces, ¿el término reforma educativa cubre un abanico inmenso de posibilidades? Pues no, hay definiciones que
presentan pues como un concepto muy homogéneo, pero desde la literatura inglesa, que es la más rica en el análisis de las reformas a través y en diferentes partes del mundo, domina una definición de cambios superficiales y ausencia de cambios en las escuelas, sobre todo en las estadounidenses, que es pues como la que rige estas reformas. Y es importante hablar de esto porque allí en Estados Unidos en 1980 nació este frenesí de la reforma educativa, cuando salió un documental en la National Rix, donde se informaba sobre los fracasos escolares y se informaba sobre el estancamiento económico y los males sociales, y todo se le adjudicaba a la escuela. Ok, esa corriente política neoliberal es la que predomina en las reformas. No, existen corrientes democráticas, sobre todo las que velan por la humanidad de la educación, y no solo pues como desde la parte de enseñar a trabajar y a producir. Existen existen corrientes, la neoliberal y la democrática, que encierran promesas a los ciudadanos y están con más pues como de retórica democrática, cultural, de calidad, de educación y de equidad. Muchas gracias. Listo, ahora le damos paso a Lina Pérez en la globalización, localización productiva y crecimiento. Lina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué se entiende por gran divergencia y por qué fue tan significativo? Bueno, la gran divergencia se describe como un largo periodo desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, donde los países ricos crecieron mucho más que los pobres, ampliando enormemente la desigualdad entre las naciones. Entre 1870 y 1990, la renta per cápita del país más rico fue hasta 5 veces mayor que la del país más pobre. Ese proceso dejó atrás a la mayoría de las economías en desarrollo. Ok, entonces, ¿qué oportunidades y riesgos trae esta nueva fase de convergencia económica? Bueno, por un lado permite que los países como España se especialicen en sectores de alto valor añadido, con mejores empleos y salarios. También abarata productos importados, reduciendo el costo de la vida. Pero por otro lado, aumenta la competencia global. Si las economías avanzadas no evolucionan hacia los productos más sofisticados, podrían enfrentar pérdida de empleos, salarios más bajos y menor competitividad. Ay, ¿y qué desafíos se enfrentan entonces las economías avanzadas en este nuevo contexto global? Ok, el mayor desafío es mantener su competitividad sin poder improvisar soluciones. Requieren respuestas sostenidas y estructurales en lo productivo e institucional. Su posición depende de la eficiencia del tejido empresarial, la calidad del sistema educativo y el funcionamiento de sus instituciones. Si no se adaptan, puede quedarse atrás en un mundo donde el liderazgo y económico ya no está garantizado. Continuamos con este segmento donde se presenta un panorama general de la evolución de la renta y el crecimiento de los distintos grupos de países y economías durante las dos últimas décadas. Lina, ¿qué factores explican el bajo crecimiento de las economías avanzadas en estas últimas décadas? Bueno, se identifican dos grandes causas: la caída en la demanda, relacionada con el establecimiento secular, y la debilidad de la oferta, como el agotamiento tecnológico y educativo, el envejecimiento poblacional, el aumento de la desigualdad y el elevado endeudamiento público. Muchísimas gracias. Ahora recibimos a la experta Nidia Yusey Méndez con su experiencia en globalización e igualdad. Nidia, ¿qué entendemos por desigualdad, convergencia y movilidad? Buenas tardes. La desigualdad se refiere a las diferencias en los niveles de renta entre países. La convergencia describe el proceso en que las economías más rezagadas se acercan a las más desarrolladas, mientras que la movilidad se refiere a los cambios en la posición relativa de los países dentro de esa distribución. ¿Y qué cambios importantes se han observado en la distribución de la renta? Entre 1995 y 2016 se ha reducido significativamente la cantidad de países con renta muy bajas. Además, el crecimiento de economías pobladas como China e India ha tenido un impacto clave al transformar una gran variedad de la población mundial a escalones de renta más altos, reduciendo así la desigualdad global.
Es decir, la brecha se está reduciendo aunque no lleguemos a la igualdad absoluta, ¿verdad? Exactamente, este cambio se debe en gran parte a la mayor difusión del conocimiento, la inversión extranjera y la reducción de barreras que impiden que los países en desarrollo alcanzaran a los más avanzados. La influencia de grandes economías como la China ha sido crucial, acelerando el proceso de convergencia. Muchas gracias, Nidia, por tus grandes aportes. Con esto concluimos nuestro primer capítulo de Globalización en Perspectiva. Hemos recorrido desde las técnicas de convergencia hasta la movilidad de los países en la escala de renta, mostrando una tendencia clara hacia la reducción de la brecha económica. Gracias por acompañarnos. En los próximos episodios profundizaremos en el impacto de estas transformaciones en el comercio internacional y la competitividad global. Hasta la próxima.